Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Josu Cuyum. Les voy a dar la presentación de un caso práctico de la NIA 320 que habla de la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de auditoría. Antes que nada, pues, y ahondar en el caso práctico, vamos a hablar de la materialidad. La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información tiene importancia relativa si el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios en general y en relación en su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellas circunstancias en las que los sucesos pues, no son materiales o son muy tribales. Aunque el marco conceptual de información financiera menciona a la importancia relativa en diferentes términos, para efectos de la norma de auditoría, la material la debemos explicar o entender de la siguiente manera. Los errores, incluyendo omisiones, se consideran importantes si individualmente o en forma acumulada podrían de manera razonable influir en las decisiones económicas que los usuarios toman, basados en los estados financieros. Los juicios acerca de la importancia relativa son hechos a la luz de las circunstancias que rodean a los estados financieros y se ve afectada por el tamaño o la naturaleza del error. Como bien sabemos en la norma no nos explica directamente cómo hacer un cálculo de materialidad. La norma nos dice que debemos utilizar nuestro juicio profesional. Los juicios sobre asuntos que son importantes para los usuarios de los estados financieros se basan en considerar las necesidades comunes de información financiera por parte de los usuarios. El posible efecto de los errores no se considera en función de los usuarios individuales específicos, cuyas necesidades pueden variar ampliamente. ¿Qué nos requiere la norma para determinar una materialidad? Ya vamos a entrar un poco más a fondo, qué es lo que nos pide. La materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto. La material al nivel o niveles de clases particulares de transacciones, saldos o revelaciones. Un monto o montos inferiores al nivel de materialidad para evaluar los efectos de los riesgos y errores materiales y el diseño o procedimiento de auditoría que responda a los riesgos evaluados. La materialidad para los estados financieros tomados en su conjunto. El auditor va a determinar la materialidad para los estados financieros tomados en un conjunto para propósitos de determinar la naturaleza y el alcance de los procedimientos de evaluación de riesgos. Identifica y evalúa los riesgos de errores materiales. Determina la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría. ¿Por qué platicamos esto antes de empezar al caso práctico? Porque es importante que nosotros estemos ambientalizados a qué es o qué nos van a representar los números que vamos a ver en el caso. Em, Siempre la norma pues, nos habla de cómo prácticamente tenemos que tomar la parte teórica o en qué nos vamos a basar. Sin embargo, la materialidad también se puede determinar por medio de un benchmark. Y con frecuencia se aplica un porcentaje de benchmark como punto de partida en la determinación de la materialidad de estados financieros tomados en su conjunto. Los factores que se pueden afectar a la identificación de un benchmark adecuado pudieran ser los siguientes. Elementos de los estados financieros, activo, pasivo, capital, ingresos, gastos, las partidas sobre los cuales los usuarios de los estados financieros de la entidad desean centrar su atención, como les repito, siempre hay que basarnos en el juicio profesional y en el escepticismo profesional, no solo porque damos un dato que se puede ver correcto, lo vamos a dejar pasar por alto, ¿verdad? La naturaleza y el ambiente económico en el que opera la entidad. Esto va más para el tema del benchmark, la estructura accionaria de la entidad y cómo se va a financiar, y la volatilidad relativa del benchmark. La norma nos dice que la determinación de la material es un tema de juicio profesional. Se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios. Se asume que el usuario debe contar con lo siguiente. ¿Qué consideraciones debe tener el auditor? Debe tener conocimiento razonable de la entidad, de su manera económica y empresarial, así como el marco de información financiera en el que ha sido preparado los estados financieros y que estén dispuestos a analizar la información incluida en los estados financieros. Comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta los niveles de importancia relativa. Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la medida de cantidades basadas en autorización de estimaciones y juicios. Toman decisiones económicas razonables basándose en la información incluida en los estados financieros. La determinación de la materialidad no es un simple cálculo matemático, por eso es que estamos ahondando en esta parte teórica antes de explicar el Excel, ¿verdad? Se aplica en la planificación, ejecución y evaluación del impacto de las imprecisiones o errores detectados y no corregidos. Establecer el monto o los montos con el fin de reducir la probabilidad de que la suma de errores no detectados y no corregidos exceda en la materialidad. ¿Cuáles son los puntos de referencia para que determinemos una materialidad? A menudo se aplica un porcentaje a un punto de referencia elegido, y esto lo vamos a ver en el archivo Excel.
como factores de punto de partida, y los factores pueden ser los activos, pasivos, patrimonios netos, ingresos y gastos, elementos específicos de donde los usuarios ponen su atención en el rendimiento financiero, ingresos o activos, la naturaleza de la entidad, el ciclo de vida, en qué sector industrial se encuentran ubicados, y la estructura de la propiedad y forma en la que se financian. ¿Qué ejemplos podemos tomar como puntos de referencia? La utilidad antes de impuestos, el total de ingresos o activos. En la determinación del porcentaje, si usamos beneficio antes de los impuestos, debe ser mayor al que usaremos para el total de ingresos. Esta tabla es la más común o la que vamos a encontrar donde busquemos qué rangos se utilizan para la medición de materialidades. Sin embargo, a pesar que también la tienen en otros países, esta se encuentra en el Manual de Auditoría Financiera de la Contraloría General de Cuentas. Con el propósito de determinar el porcentaje apropiado, la materialidad de planificación a ser apropiado a la base de medición. Los rangos se deberán de considerar de la siguiente manera. La base de la medición total de ingresos de un 0.5 a un 3%, el total de egresos de un 0.25 a un 3%, el patrimonio de 1 a un 5%, los activos de un 0.25 a un 3% y los pasivos de un 0.25 a un 3%. El error tolerable se determina en un 50 a un 75% de la material de planeación, dependiendo del nivel de confianza de los controles. El resumen de las diferencias de auditoría, RDA, son las siglas que nos muestran en el manual. Se establece el importe nominal para el resumen de diferencias de auditoría, de acuerdo con lo siguiente. Cuando el ET, que es el error tolerable, se ha establecido a un 50% de la materialidad planeada, se va a calcular un resumen de diferencias de auditoría de un 5% de la materialidad planeada. Cuando el error tolerable se ha establecido en un 75% de la materialidad planeada, vamos a tomar un 3% de la materialidad planeada. Y vamos a ahondar ya en el caso práctico para que comprendamos todo lo que hemos hablado en la teoría. Este es un formulario de cálculo para la materialidad de planificación. Según el estado financiero o el informe de auditoría que elegimos, que nos proporcionó el licenciado, elegimos la promotora de Café Colombia S.A. y vamos a calcular la materialidad. Este formato, si gustan, pues se los podemos compartir también, ya que es de bastante utilidad. Y vamos a calcular lo siguiente. Y vamos a seguir las instrucciones también. Fecha de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Instrucciones. Este formulario deberá ser preparado con el personal de autoría a cargo del trabajo de campo, gerente o encargado, y revisado y aprobado por el socio del encargo del compromiso. Juntamente estoy colocando acá pues un print screen de los estados financieros. En este caso solo es estado de situación financiera y el estado de resultados. Y vamos a continuar con el caso. Cuando se calcule la materialidad basada en activos y patrimonio, use los saldos de balance antes de cierre o a la fecha de cierre de los estados financieros, libro mayor, balance de comprobación, estados financieros internos. Cuando se calcule la materialidad basada en ingresos totales, utilice antes de impuestos y utilidad bruta. Proyecte el monto a un año cuando se realice el cálculo en periodos internos. Si existen diferencias significativas entre el monto proyectado y el real, considere usar el promedio de 3 a 4 años. El monto de la materialidad planeada en el paso 3, que ya los vamos a ir viendo uno por uno, deberá estar dentro del rango entre el mayor y el menor de los límites de materialidad calculados en el paso 1 y 2. Las eras identificadas con azul guían el cálculo. Las tablas de materialidad son estándares. Ese es el juicio profesional para elegir los porcentajes adecuados. En el paso 1 calcularemos la materialidad basada en los resultados de la operación. Lo vamos a hacer en dólares y en quetzales, ya que es una empresa transnacional. Vamos a tomar los ingresos totales, eso los vamos a ver en el estado de resultados, que es el ingreso de actividades ordinarias. Son los 318 millones que vemos por acá. La utilidad antes de impuesto, que se muestra acá, que es el resultado del ejercicio. Y la utilidad de la operación, que lo vemos acá también reflejado en el estado de resultados. ¿Qué vamos a hacer acá? Dice, según el archivo, tenemos una tabla. Pues la tabla se encuentra acá abajo, que eso es a juicio profesional del auditor. Para dichas, pues también tiene unas explicaciones que vamos a ir viendo una por una. Entonces hacemos el cálculo de la materialidad, lo convertimos, está en dólares, lo convertimos a quetzales. La utilidad antes de impuestos, tomamos el 5%. Acá está el cálculo en dólares, lo trasladamos a quetzales. De igual manera, la utilidad de la operación. Aquí solo copiamos los datos del estado de resultados, les colocamos un porcentaje, los calculamos, los quetzalizamos. Cálculo de materialidad basada en la posición financiera. Vamos a tomar el total de activos
que se encuentran en el estado de situación financiera, que son los 226 millones. El patrimonio, el total del patrimonio, que son los 53 millones. Lo dolarizamos. Acá donde dice ver tabla es porque ya les mostré que abajo están los datos. Tenemos el porcentaje tomado para el patrimonio según a juicio profesional del auditor. Hacemos el cálculo, lo quetzalizamos. Esto es la parte donde ya tenemos que poner más énfasis, porque viene la conclusión sobre la materialidad planeada. Basados en los cálculos 1 y 2, el rango de la materialidad planeada se encuentra en, vamos a tomar el valor mínimo de los cálculos de la materialidad, en este caso fue de 5.265, y el monto máximo de los cálculos, que fue 220.670. Aquí lo que estamos haciendo es hacer un promedio de la materialidad, y acá lo que se hizo fue quetzalizarlo. A eso se refieren estos dos datos. El error tolerable es el máximo, el error tolerable es el máximo error monetario que el auditor puede aceptar a nivel de cuentas o clase de transacciones sin causar error o desviación material en los estados financieros. El error tolerable se usa para determinar tamaños de muestras y para tomar decisiones acerca de las extensiones de pruebas sustantivas. El error tolerable puede ser calculado de la siguiente forma. Según prácticas comunes, se estima que el error tolerable, que también lo vimos en el manual, está entre un 50 y un 75% de la materialidad planeada. Tomamos el cálculo de 125 millones, que fue el resultado que nos dio acá del promedio de la materialidad. Acá se encuentra ya quetzalizado, que son 962 millones que están aquí arriba. Como juicio profesional tomamos un 75% de error tolerable, hacemos los cálculos y las partidas individualmente significativas van a ser de 31 mil dólares y en 239.000 quetzales. Veamos las notas. ¿Qué nos dice este promedio? La materialidad planeada es establecida mediante el promedio de los 5 métodos del cálculo de materialidad. Paso 1 y 2. El autor deberá ejercer su juicio profesional para determinar si la materialidad y el método utilizado son adecuados y en las circunstancias. En el porcentaje que tomamos acá, que es lo que nos dice el manual, que está entre un 50 y un 75%, veamos la nota. El porcentaje de error tolerable se estableció en un 75%, pero podrá ser reducido hasta un 50% basado en el juicio del auditor. Y en el C, que ya son todos estos porcentajes que son los que aplicamos en la tabla, los porcentajes aplicables a los ingresos totales, utilidad antes de impuestos y resultados de las operaciones se han establecido a un nivel medido. El auditor ejercerá su juicio profesional para cambiar dichos porcentajes a un nivel más apropiado para cada compromiso. Entonces, en resumen, lo que hicimos acá es la parte numérica, pero todo esto se basa en el conocimiento que nosotros ya tenemos de la entidad. Ya conocemos, ya hemos hecho un estudio de los rubros, ya hemos hecho un estudio de qué marco de información se está trabajando y hemos visto cuáles pueden ser, para juicio del auditor, la mejor manera de calcular la materialidad. En este caso, vamos a tomar el primer cálculo como basado en resultados de la operación. En el segundo cálculo, basados en la posición financiera. Y de eso vamos a partir para ya tener una materialidad planeada. Después de encontrar el promedio de la materialidad planeada, vamos a buscar el error tolerable, que es donde ya van a ser los montos que vamos a utilizar para buscar nuestra materialidad. En base a estos resultados que nosotros tenemos en esta parte, es lo que nosotros vamos a ver en el estado de situación financiera para ir a buscar qué montos están por debajo o por encima de los cálculos que hicimos y son los que les vamos a poner mayor énfasis en nuestra auditoría. Luego de la explicación del caso que les acabamos de mostrar, eh, podemos resumir que toda la parte de la materialidad, pues vamos a ver siempre que toda la información que vamos a tomar es la que tenemos que visualizar en los estados financieros. La información va a ser relativa siempre que exista una omisión, una presentación errónea, y es donde nosotros pues tenemos que basarnos en tomar los datos o en qué tipo de cálculos vamos a utilizar para determinar la materialidad. Compañeros, les agradecemos su atención. Mi nombre es José Cuyún. El grupo está conformado también por Melanie Lima y por Jocelyn Hernández. Que tengan feliz día.